La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales de la parroquia de los santos Cosme y Damián, creando un mosaico de colores que se derramaba sobre los asistentes. El templo estaba inusualmente lleno para un miércoles cualquiera, pero no era una misa ordinaria. El padre José de Jesús Aguilar, conocido por su carisma y sus apariciones en radio y televisión, oficiaba una ceremonia especial por la paz en la Ciudad de México. En la última fila, casi oculto entre las sombras, Omar García Harfuch observaba en silencio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana había llegado sin escolta, vestido con ropa casual y una gorra discreta que ocultaba parcialmente su rostro. Nadie había notado su presencia, y así lo prefería. Necesitaba este momento de anonimato, de reflexión. Habían pasado ya varios meses desde aquel atentado que casi le cuesta la vida. Las cicatrices físicas habían sanado, pero las emocionales persistían, silenciosas, como fantasmas que lo visitaban en las noches de insomnio. La experiencia de sentir la muerte tan cerca había cambiado algo fundamental en su interior, una transformación que ni él mismo comprendía del todo. La paz no es solo la ausencia de violencia, decía el padre Aguilar desde el púlpito, su voz resonando en las paredes centenarias. La paz es un estado activo, una construcción diaria que requiere compromiso y esfuerzo de cada uno de nosotros. Harfuch escuchaba con atención. Había llegado allí casi por casualidad. Esa tarde había salido a caminar solo, algo que raramente podía hacer, y sus pasos lo habían llevado hasta la parroquia. Al escuchar que el padre Aguilar oficiaría, decidió entrar. Lo conocía solo por la televisión y la radio, donde el sacerdote compartía reflexiones sobre fe y cultura. El templo estaba impregnado del aroma a incienso y cera de velas. La luz natural disminuía gradualmente, dando paso a la iluminación artificial que creaba una atmósfera íntima. A pesar de estar rodeado de personas, Harfuch se sentía extrañamente solo con sus pensamientos. Todos llevamos heridas, continuaba el padre. Algunos las muestran, otros las esconden. Pero son esas heridas las que nos recuerdan nuestra humanidad. Estas palabras resonaron profundamente en Harfuch. Instintivamente, se llevó la mano al costado donde una bala había perforado su cuerpo aquel día fatídico. El dolor fantasma apareció brevemente, un recordatorio de su vulnerabilidad. Mientras la ceremonia avanzaba, Harfuch observaba las reacciones de los feligreses. Rostros de todos los estratos sociales se mezclaban en la congregación, ancianos con expresiones serenas, madres con niños inquietos, jóvenes universitarios, trabajadores aún con el cansancio del día laboral en sus ojos. La Ciudad de México en miniatura, pensó. El padre Aguilar tenía un don para conectar con las personas. Su lenguaje sencillo pero profundo, sus anécdotas personales entrelazadas con reflexiones teológicas, capturaban la atención de todos. No era la típica homilía cargada de tecnicismos religiosos, sino un mensaje humano, cercano. En esta ciudad nuestra, tan compleja y contradictoria, debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo cada uno para construir paz? No podemos delegar esta responsabilidad solo a las autoridades. La paz comienza en nuestras familias, en nuestras decisiones cotidianas. Harfuch sintió una punzada al escuchar la referencia a las autoridades. Durante años, su vida había estado dedicada a combatir la violencia, primero desde la Policía Federal, luego como titular de la seguridad en la capital, y ahora a nivel federal. Sin embargo, a veces se preguntaba si sus esfuerzos realmente construían paz o solo contenían momentáneamente la violencia. La misa continuó con la liturgia habitual. Durante la comunión, Harfuch permaneció en su asiento. No era particularmente religioso, aunque respetaba las creencias de otros, incluida su madre, la actriz María Sorté, conocida por su fe católica. Recordó cómo ella había agradecido públicamente a Dios cuando él sobrevivió al atentado. Al finalizar la ceremonia, la mayoría de los asistentes comenzaron a retirarse. Algunos se acercaban al padre Aguilar para saludarlo brevemente. Harfuch dudó. Por un lado, sentía el impulso de hablar con el sacerdote, por otro, temía ser reconocido y perder ese anonimato que tanto apreciaba en ese momento. Finalmente, decidió acercarse. Esperó a que la multitud se redujera y caminó hacia el altar donde el padre Aguilar conversaba con una anciana. Cuando terminó esa conversación, Harfuch dio un paso adelante, quitándose la gorra. El reconocimiento fue inmediato en los ojos del sacerdote. Secretario García Harfuch, dijo el padre con sorpresa genuina. No esperaba verlo aquí. Padre Aguilar, respondió Harfuch extendiendo su mano. He seguido su trabajo en los medios. Su mensaje de hoy resonó conmigo. El sacerdote estrechó su mano con calidez. A pesar de la diferencia de edad,
El padre Aguilar rondaba los 60 años mientras Harfuch apenas superaba los 40. Había algo que conectaba a ambos hombres, una vida dedicada al servicio público, aunque desde trincheras muy distintas. Me alegra escuchar eso, respondió el sacerdote. ¿Hay algo en particular que le haya llamado la atención? Harfuch dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. Su reflexión sobre las heridas. Sobre cómo nos definen, pero no necesariamente nos limitan. El padre Aguilar asintió comprensivamente. El atentado contra Harfuch había sido noticia nacional. Todos conocían la historia de cómo el funcionario había sobrevivido milagrosamente al ataque del crimen organizado. Las cicatrices son mapas de nuestras batallas, dijo el sacerdote. Nos recuerdan no solo el dolor, sino también nuestra capacidad de resistencia. Una joven asistente del padre se acercó discretamente, recordándole que tenía otra reunión pendiente. El sacerdote asintió y volvió su atención a Harfuch. Me gustaría continuar esta conversación, secretario. Quizás en un momento más oportuno. Harfuch asintió, sacando una tarjeta de su bolsillo. Mi número personal, dijo entregándosela. Si tiene tiempo en los próximos días. El padre Aguilar tomó la tarjeta con una sonrisa. Lo llamaré, prometió. Al salir de la parroquia, la noche ya había caído sobre la Ciudad de México. Las luces urbanas creaban un paisaje artificial de estrellas terrestres que se extendían hasta el horizonte. Harfuch respiró profundamente el aire fresco, sintiendo una extraña ligereza que no experimentaba desde hacía tiempo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su equipo de seguridad, preocupados por su ausencia prolongada. Con un suspiro, respondió brevemente que estaba bien y regresaría pronto. La burbuja de tranquilidad se había roto, y la realidad de su posición volvía a imponerse. Mientras caminaba hacia donde su chofer lo esperaba discretamente, Harfuch reflexionaba sobre el encuentro. Había algo en el padre Aguilar, en su manera directa pero compasiva de abordar temas complejos, que le resultaba refrescante. En un mundo donde las palabras se usaban frecuentemente como armas, encontrar a alguien que las empleara para sanar era poco común. El día siguiente sería complicado. Una reunión con el gabinete de seguridad, informes sobre operativos recientes, estadísticas de criminalidad que analizar. La vida normal de quien carga sobre sus hombros parte de la responsabilidad de mantener la seguridad de un país entero. Pero por esta noche, mientras el auto avanzaba por las calles nocturnas de la ciudad, Omar García Harfuch se permitió contemplar la posibilidad de que existieran otras formas de construir paz, más allá de las estrategias de seguridad que habían definido su carrera. 2 días después, recibió una llamada. El padre Aguilar lo invitaba a tomar un café. Para continuar nuestra conversación, había dicho. Harfuch aceptó sin dudarlo. Lo que no sabía era que ese encuentro casual en una parroquia capitalina sería el inicio de una relación que cambiaría profundamente no solo su perspectiva personal, sino también su enfoque profesional. Y que, eventualmente, los llevaría a ambos a un momento público que nadie olvidaría. La cafetería El Cardenal en el centro histórico bullía de actividad esa mañana de jueves. A pesar del ambiente animado, había un rincón apartado donde 2 hombres conversaban con intensidad, ajenos al movimiento a su alrededor. Omar García Harfuch había elegido ese lugar precisamente por su bullicio. Era más fácil pasar desapercibido en medio del caos que en un espacio demasiado silencioso. El padre José de Jesús Aguilar revolvía su café con parsimonia mientras escuchaba atentamente a su interlocutor. A sus 67 años, el sacerdote conservaba una energía y curiosidad que desmentían su edad. Sus ojos, enmarcados por arrugas de expresión, reflejaban décadas de escuchar confesiones, penas y alegrías de incontables personas. Mi familia siempre ha estado bajo el escrutinio público, explicaba Harfuch, bajando la voz instintivamente. Mi abuelo, secretario de Defensa durante Tlatelolco, mi padre, al frente de la Dirección Federal de Seguridad en los años 70. Y mi madre, con su carrera artística. Crecer con esos apellidos no fue sencillo. El padre Aguilar asintió comprensivamente. Como figura mediática, entendía el peso de la exposición pública, aunque desde una perspectiva diferente. Las familias nos marcan, sin duda, respondió el sacerdote. Pero al final, cada uno escribe su propia historia. Yo mismo venía de un entorno donde el sacerdocio nunca fue considerado un camino deseable. Harfuch observó con curiosidad al hombre frente a él. La trayectoria del padre Aguilar era conocida en círculos mediáticos. De niño había participado en programas infantiles de Televisa, estudió artes y tanatología, y solo después de una experiencia transformadora encontró su vocación religiosa. Ahora era subdirector de radio y televisión de la Arquidiócesis de México,
con presencia constante en diversos medios. ¿Sabe? Siempre me ha intrigado cómo alguien que tuvo contacto con el mundo del espectáculo termina dedicando su vida a la iglesia, comentó Harfuch. El padre Aguilar sonrió mientras tomaba un sorbo de café. La vida tiene caminos insospechados. Yo tenía déficit de atención, vivía en mi propio mundo de imaginación. Luego me acerqué a personas marginadas, tratando de ayudarlas. Fueron precisamente algunos rateros y trabajadoras sexuales quienes me llevaron por primera vez a una iglesia, para formar un coro. La ironía no se me escapa. Ambos hombres compartieron una sonrisa cómplice. A pesar de sus diferentes trayectorias, encontraban puntos de conexión en sus experiencias. Yo también conozco bien los márgenes de la sociedad, dijo Harfuch. Pero desde otra perspectiva. He visto lo peor del ser humano en mi trabajo. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras la mesera se acercaba a rellenar sus tazas. Cuando se alejó, el padre Aguilar retomó la conversación. Después del atentado que sufrió, ¿cambió su perspectiva sobre su trabajo? La pregunta, directa pero respetuosa, tocó un punto sensible. Harfuch pasó la mano instintivamente por su costado, donde las cicatrices permanecían como recordatorio indeleble de aquel día de junio cuando el cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinarlo. Cambió todo, admitió finalmente. Cuando estás al borde de la muerte, las prioridades se reordenan con claridad brutal. Siempre creí que mi trabajo era importante, pero después del atentado entendí que no se trata solo de estadísticas o de operativos exitosos. Se trata de personas, de vidas reales. El padre Aguilar asintió, reconociendo la profundidad de esa reflexión. El sufrimiento tiene esa cualidad transformadora. Nos recuerda nuestra humanidad compartida. La conversación derivó hacia temas más amplios, la situación de seguridad de México, el papel de la Iglesia en comunidades afectadas por la violencia, los desafíos para construir paz en un país fragmentado. A pesar de sus diferentes perspectivas, encontraban terrenos comunes en su preocupación por el bienestar social. La gente cree que por ser sacerdote soy ajeno a la realidad, comentó el padre Aguilar. Pero he estado en las cárceles, he trabajado con enfermos terminales, he visto el sufrimiento de cerca. La fe no es un refugio del mundo real, sino una forma diferente de habitarlo. Y muchos piensan que por ser funcionario de seguridad soy insensible al dolor humano, respondió Harfuch. Como si detrás del cargo no hubiera una persona con dudas y temores. El tiempo pasó inadvertido mientras la conversación fluía con naturalidad creciente. Finalmente, Harfuch miró su reloj y suspiró. Tengo una reunión en 20 minutos, dijo con genuino pesar. Pero me gustaría continuar esta conversación en otra ocasión. El padre Aguilar sonrió, asintiendo. Por supuesto. De hecho, quisiera invitarlo a la misa especial que oficiaré el domingo. Es por el aniversario de la parroquia. Habrá medios presentes, pero podríamos hablar después, si su agenda lo permite. Harfuch dudó momentáneamente. Los eventos públicos siempre implicaban riesgos de seguridad, especialmente después del atentado. Pero algo en esta incipiente amistad le resultaba valioso, un contrapunto necesario a la dureza de su vida cotidiana. Allí estaré, prometió finalmente. Al separarse en la puerta de la cafetería, ninguno de los dos podía imaginar cómo ese domingo cambiaría sus vidas y generaría un impacto mediático nacional. La oficina de Omar García Harfuch en el complejo gubernamental reflejaba su personalidad, ordenada, funcional, sin adornos innecesarios. Los monitores en la pared mostraban diversas estadísticas de seguridad y mapas de incidencia delictiva. Sobre su escritorio, una fotografía familiar era el único elemento personal visible, él junto a su madre, María Sorté, en una celebración reciente. Mientras revisaba informes de inteligencia, su mente regresaba intermitentemente a la conversación con el padre Aguilar. Había algo refrescante en dialogar con alguien fuera de los círculos políticos y de seguridad que dominaban su vida cotidiana. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Martín Alcántara, su jefe de gabinete y persona de máxima confianza. Jefe, tenemos información sobre la misa a la que planea asistir el domingo, dijo Alcántara, colocando una carpeta sobre el escritorio. Harfuch lo miró sorprendido. No había mencionado a nadie sus planes personales. El equipo de seguridad debe estar al tanto de tus movimientos, explicó Alcántara ante su expresión interrogante. Especialmente después de junio. Harfuch asintió con resignación. La libertad era un lujo que su posición no le permitía. ¿Qué información tienen? El padre Aguilar es una figura mediática respetada, pero también polémica.
Ha criticado abiertamente ciertas políticas de seguridad en el pasado. La misa tendrá cobertura de prensa por el aniversario parroquial. Varios funcionarios locales han confirmado asistencia. Algo que deba preocuparme. Alcántara dudó antes de responder. Solo que su presencia ahí será notada y comentada. La presidenta Sheinbaum confía en usted, pero hay quienes buscan cualquier oportunidad para crear controversias. Harfuch consideró la advertencia velada. En el complejo tablero político mexicano, cada movimiento público podía tener repercusiones inesperadas. Sin embargo, algo dentro de él se rebelaba contra la constante calculación estratégica que dominaba su vida. Asistiré como ciudadano, no como funcionario, afirmó con determinación. Organiza la seguridad necesaria, pero discreta. Alcántara asintió, reconociendo en el tono de su jefe que la decisión estaba tomada. Cuando se quedó solo nuevamente, Harfuch abrió su computadora personal y buscó información sobre el padre Aguilar. Los resultados mostraban un perfil fascinante, un hombre con formación artística que había encontrado su vocación de manera inesperada, un comunicador que utilizaba cuentos y analogías para transmitir mensajes complejos, un sacerdote que no temía abordar temas controvertidos desde una perspectiva humanista. En uno de los videos, el padre Aguilar hablaba sobre su experiencia trabajando con personas en prisión. Nadie es solo lo peor que ha hecho en su vida, decía con convicción. Cuando etiquetamos a las personas basándonos en sus errores, negamos su capacidad de cambio y redención. Esas palabras resonaron profundamente en Harfuch. En su trabajo, frecuentemente veía a personas reducidas a expedientes criminales, a estadísticas. Era fácil olvidar las historias humanas detrás de los números. Su teléfono sonó, interrumpiendo su reflexión. Era un mensaje de su madre. ¿Vendrás a cenar mañana? María Sorté, a sus 69 años, seguía siendo el ancla emocional en la vida de Harfuch. Su fe inquebrantable había sido crucial después del atentado, cuando pasaba horas junto a su cama de hospital rezando por su recuperación. Ahí estaré, respondió, sonriendo al pensar en los deliciosos platillos árabes que su madre, orgullosa de sus raíces libanesas, preparaba con maestría. Al otro lado de la ciudad, en un modesto departamento cerca de la parroquia de los Santos Cosme y Damián, el padre José de Jesús Aguilar trabajaba en su homilía para el domingo. A su alrededor, libros de teología se mezclaban con textos de psicología, historia del arte y literatura. La visita inesperada de García Harfuch a su misa y la conversación posterior habían despertado su curiosidad. El funcionario no encajaba con el estereotipo del duro oficial de seguridad que los medios proyectaban. Había percibido en él una genuina preocupación por el bienestar social, una complejidad que trascendía su imagen pública. Su teléfono sonó. Era Gabriela Méndez, productora de su programa radial Resonancias de Fe. Padre, confirmamos que tendremos cobertura especial para la misa del domingo, informó entusiasmada. Además del equipo habitual, vendrán reporteros de 2 cadenas nacionales. El aniversario parroquial ha generado interés. Esperemos que se interesen por el mensaje, no solo por la ceremonia, respondió el sacerdote con una mezcla de esperanza y escepticismo. Por cierto, continuó Gabriela, me llegó un rumor de que Omar García Harfuch podría asistir. ¿Sabe algo al respecto? El padre Aguilar dudó momentáneamente. La presencia del secretario sería noticia, sin duda, pero no quería convertir un evento religioso en un circo mediático. Es posible que asista, respondió cautelosamente. Pero recuerda que nuestra prioridad es la celebración parroquial. Después de colgar, el sacerdote contempló su homilía a medio escribir. El tema central era la reconciliación y la paz social, inspirado en parte por su reciente conversación con Harfuch. Sentía la responsabilidad de abordar la violencia que asolaba al país, pero desde una perspectiva constructiva, sin caer en la denuncia vacía o la simplificación de problemas complejos. Mientras reflexionaba, su mente viajó al pasado, a sus primeros días como sacerdote. Había elegido ese camino después de experimentar una profunda transformación espiritual, rechazando otras oportunidades profesionales. Su familia no había entendido su decisión inicialmente, cuestionando por qué alguien con su talento para la comunicación se desperdiciaría en la iglesia. Ahora, décadas después, utilizaba precisamente esas habilidades comunicativas para llegar a miles de personas a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Su enfoque cercano y su lenguaje accesible habían convertido sus homilías en materiales muy escuchados incluso por personas no religiosas. Con un suspiro, retomó la escritura. La homilía del domingo debía ser especial, no por los medios presentes o los invitados importantes, sino porque abordaría temas esenciales para la sanación social,
la responsabilidad compartida en la construcción de paz, el peligro de la indiferencia, la necesidad de tender puentes entre grupos divididos. Lo que no podía imaginar era que sus palabras desencadenarían una reacción pública inesperada que cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya propia. La escena era inusual para una conferencia de prensa oficial. En el podio no solo se encontraba Omar García Harfuch, sino también el padre José de Jesús Aguilar, ambos con expresiones serenas a pesar de las decenas de cámaras y micrófonos apuntando hacia ellos. Habían pasado 3 semanas desde aquel intercambio improvisado en el atrio de la parroquia de los Santos Cosme y Damián, un momento que los medios habían bautizado como el diálogo del domingo. El salón principal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se había adaptado para la ocasión. Junto a las banderas oficiales y los logotipos gubernamentales, se había colocado un cartel con el lema Construyendo Paz, Iniciativa de Diálogo Nacional. Los asientos se habían dispuesto no solo para periodistas sino también para representantes de organizaciones civiles, académicos especializados en seguridad y líderes comunitarios de diversos sectores. Agradezco su presencia en este anuncio tan significativo, comenzó Harfuch con voz clara y pausada. Hace 3 semanas, un intercambio espontáneo con el padre Aguilar nos mostró el poder del diálogo genuino, incluso entre perspectivas que inicialmente pueden parecer opuestas. Hoy queremos anunciar que ese momento no fue solo un evento aislado, sino el comienzo de una nueva forma de construir políticas de seguridad en nuestro país. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Lo que estaba ocurriendo rompía todos los protocolos habituales, un alto funcionario de seguridad compartiendo podio con un sacerdote mediático para un anuncio oficial. Con el respaldo de la presidenta Sheinbaum, hoy lanzamos la Iniciativa de Diálogo Nacional por la Paz, un programa que transformará fundamentalmente nuestra aproximación a la seguridad pública. El murmullo entre los periodistas aumentó. El padre Aguilar observaba con una sonrisa discreta, sus ojos atentos reflejando décadas de experiencia mediática. Esta iniciativa tiene 3 pilares fundamentales, continuó Harfuch. Primero, la creación de mesas de diálogo comunitario en cada estado, donde ciudadanos, autoridades, organizaciones religiosas y civiles trabajarán juntos en el diseño de estrategias locales de seguridad. Segundo, la implementación de un programa nacional de reconciliación que facilitará el regreso seguro de desplazados por la violencia a sus comunidades. Y tercero, la reforma de nuestros protocolos de actuación policial para equilibrar efectividad con respeto absoluto a los derechos humanos. Cuando Harfuch cedió el micrófono al padre Aguilar, el contraste entre ambos se hizo evidente, el funcionario con su impecable traje oscuro y postura erguida, el sacerdote con su camisa clerical negra y gestos expresivos propios de años frente a las cámaras. Lo que presenciamos hoy no es solo un anuncio gubernamental más, dijo el padre con su característica voz cálida. Es el reconocimiento de que los problemas complejos requieren soluciones integrales, y que ningún sector, ni el gobierno, ni la iglesia, ni la academia, ni la sociedad civil, posee todas las respuestas. La Arquidiócesis de México se suma a esta iniciativa no desde una postura religiosa, sino desde nuestro compromiso con la construcción de paz. La rueda de prensa se extendió por casi 2 horas. Los detalles técnicos fueron presentados por un equipo mixto de funcionarios y especialistas civiles, pero era evidente que el centro de atención seguía siendo la inusual alianza entre Harfuch y el padre Aguilar, 2 figuras que representaban instituciones tradicionalmente distantes en el contexto mexicano. Cuando finalmente concluyó el evento, ambos se retiraron a un despacho privado, lejos de las cámaras y los micrófonos. Fue impresionante, comentó el padre una vez solos. ¿Cómo logró convencer a la presidenta? Harfuch sonrió, aflojando ligeramente su corbata. Fue más sencillo de lo que esperaba. Después de ver el impacto mediático de nuestro intercambio y las reacciones positivas en la opinión pública, entendió que habíamos tocado una fibra importante en la sociedad. El resto fue trabajo técnico para diseñar un programa viable. El sacerdote asintió pensativamente. ¿Sabe? Cuando lo invité a responder públicamente aquel domingo, nunca imaginé que llegaríamos a esto. La vida tiene giros inesperados, respondió Harfuch. Después del atentado que sufrí, comencé a cuestionar muchas de mis certezas. Su crítica en aquella homilía, aunque inicialmente me molestó, tocó preguntas que yo mismo me había estado haciendo. La vulnerabilidad puede ser nuestra mayor fortaleza, reflexionó el padre Aguilar. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, nos abrimos a posibilidades que antes no podíamos ver. Un asistente interrumpió brevemente para informar que los esperaban para una serie de entrevistas. Ambos asintieron, preparándose para volver al torbellino mediático. En los meses siguientes,
La iniciativa de Diálogo Nacional por la Paz comenzó a implementarse con diferentes grados de éxito a lo largo del país. En algunas regiones, la desconfianza histórica hacia las autoridades dificultaba la participación ciudadana. En otras, líderes comunitarios y religiosos mediaban efectivamente entre grupos anteriormente enfrentados. Una tarde de julio, Harfuch recibió en su oficina a una delegación de familias de Michoacán que habían podido regresar a sus comunidades después de años de desplazamiento forzado por la violencia. El encuentro, lejos de ser una fría reunión protocolaria, se convirtió en un testimonio conmovedor de resiliencia humana. Mi hijo tenía 3 años cuando tuvimos que huir, explicó María Jiménez, una mujer de unos 40 años con ojos que reflejaban tanto dolor como esperanza. Ahora tiene 10 y finalmente ha podido conocer la casa donde nací, la tierra que trabajaron mis padres. Harfuch escuchaba atentamente, sin la barrera habitual del escritorio entre él y los visitantes. Sentado en un círculo junto a ellos, su postura corporal reflejaba la nueva actitud institucional que él mismo había impulsado, las personas primero, los protocolos después. La diferencia ahora es que no llegaron solo con armas, intervino Pedro Méndez, un agricultor de manos curtidas por el trabajo. Llegaron con maestros, médicos, trabajadores sociales. Y lo más importante, nos escucharon antes de decirnos qué hacer. Después de la reunión, mientras revisaba los informes semanales de implementación del programa, Harfuch recibió una llamada del padre Aguilar. ¿Vio las noticias?, preguntó el sacerdote sin preámbulos. La misa comunitaria en Aguascalientes fue impresionante. Tuvimos exmiembros de grupos rivales participando juntos en la liturgia. Hace un año esto habría sido impensable. Lo vi, confirmó Harfuch. También recibí el informe de reducción de homicidios en la zona. 27% menos en el último trimestre. Las cifras comienzan a reflejar lo que estamos viendo en el terreno. Los números son importantes, concedió el padre, pero más importante es lo que no se puede medir tan fácilmente, la reconstrucción de la confianza, la sanación de heridas, la recuperación de la esperanza. Harfuch asintió para sí mismo. Esa perspectiva complementaria era precisamente lo que había aportado el sacerdote al diseño del programa. Mientras las instituciones de seguridad tendían a enfocarse en indicadores cuantitativos, el padre Aguilar insistía constantemente en las dimensiones humanas y comunitarias del proceso. Un domingo de septiembre, 6 meses después del lanzamiento de la iniciativa, Omar García Harfuch volvió a asistir a misa en la parroquia de los santos Cosme y Damián. Esta vez no entró discretamente ni se sentó en las últimas filas. Ocupó un lugar visible, saludando con naturalidad a los feligreses que lo reconocían. El templo estaba especialmente lleno ese día. Junto a los asistentes habituales, había representantes de comunidades que habían participado en el programa nacional, algunos venidos expresamente desde estados lejanos para la ocasión. El padre Aguilar ofició la ceremonia con su característico carisma. Su homilía, centrada en el tema de la reconciliación, recogía testimonios concretos del impacto del programa en diversas comunidades. Sin caer en triunfalismos simplistas, reconocía tanto los avances como los desafíos pendientes. Hemos iniciado un camino, concluyó el sacerdote, no hemos llegado a la meta. La construcción de paz es un proceso largo que requiere constancia, humildad y disposición a corregir rumbos cuando sea necesario. Pero lo más importante es que ahora caminamos juntos, no en direcciones opuestas. Al finalizar la misa, muchos de los asistentes se acercaron espontáneamente a Harfuch. No eran las habituales peticiones o quejas que recibía como funcionario, sino expresiones genuinas de gratitud, testimonios personales, incluso algunos abrazos emocionados de quienes habían recuperado algo de normalidad en sus vidas gracias al programa. Una mujer mayor se acercó con paso lento pero decidido. Mi nieto está vivo gracias a usted, dijo simplemente, tomando sus manos entre las suyas. Estaba a punto de unirse a ellos, por desesperación, por falta de opciones. El programa de jóvenes constructores de paz le dio otra alternativa. Estas interacciones, lejos de las cámaras y los micrófonos, representaban para Harfuch la verdadera medida del éxito. Más allá de estadísticas y coberturas mediáticas, era en estos momentos íntimos donde se reflejaba el impacto real de la transformación institucional que había impulsado. Esa noche, en su departamento, Harfuch recibió la visita de su madre. María Sorté, a sus casi 70 años, conservaba la elegancia y presencia que la habían convertido en una estrella de las telenovelas mexicanas. Sus raíces árabes se reflejaban en sus facciones delicadas y en los platillos que había traído para la cena: quibe, tabule y hojas de parra rellenas, recetas familiares que conectaban a Omar con su herencia libanesa materna. Estoy orgullosa de ti, dijo María mientras servía la comida.
No solo por tus logros profesionales, sino por el hombre en que te has convertido. Harfuch sonrió con cierta timidez. A pesar de su posición de poder y su imagen pública de determinación, ante su madre seguía siendo en muchos sentidos aquel niño que soñaba con hacer del mundo un lugar mejor. El atentado fue lo peor que nos ha pasado, continuó ella con una emoción contenida en su voz. Pero quizás también fue un punto de inflexión necesario. Te cambió, y ese cambio está transformando a muchos otros. Madre e hijo cenaron tranquilamente, compartiendo anécdotas familiares, evitando intencionalmente los temas de trabajo y actualidad que normalmente dominaban las conversaciones de Harfuch. En esos momentos de intimidad familiar, el poderoso funcionario era simplemente Omar, un hijo disfrutando de la comida casera y la compañía de su madre. Cuando María se despidió, abrazó a su hijo con fuerza. Tu abuelo Marcelino y tu padre estarían orgullosos, susurró. Estás redefiniendo el legado familiar desde tus propios valores. Esas palabras resonaron profundamente en Harfuch. El peso de su apellido, con su compleja herencia histórica, había sido durante años tanto un privilegio como una carga. Ahora sentía que estaba escribiendo su propio capítulo, uno que quizás ayudaría a sanar heridas históricas y construir puentes donde antes había abismos. Un año después del diálogo del domingo, la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México acogía un evento sin precedentes. Bajo el título Encuentro Nacional por la Paz, miles de personas se reunían para compartir experiencias del programa implementado a lo largo del país. No era un mitin político ni una ceremonia religiosa, sino un espacio híbrido donde confluían diversos sectores de la sociedad mexicana. El escenario principal, instalado frente a la Catedral Metropolitana, estaba decorado simplemente con el lema México, construyendo paz desde la diversidad y banderas de todos los estados de la República. Omar García Harfuch y el padre José de Jesús Aguilar compartían protagonismo con líderes comunitarios, representantes indígenas, académicos, artistas y activistas que habían participado en diferentes aspectos del programa. No había jerarquías visibles en la disposición de los asientos ni en el orden de las intervenciones. Hace un año, un intercambio inesperado en una parroquia sembró la semilla de lo que hoy se ha convertido en un movimiento nacional, comenzó Harfuch su intervención. Lo que comenzó como una corrección pública, admitámoslo, bastante incómoda en ese momento, añadió con una sonrisa que generó risas en el público, se transformó en una oportunidad para repensar fundamentalmente nuestra aproximación a la seguridad y la paz. El padre Aguilar, a su lado, asintió con expresión divertida antes de tomar su turno al micrófono. Lo que aquel día pareció una confrontación, era en realidad el inicio de una colaboración, reflexionó. Nos recordó a todos una verdad esencial, que las soluciones a nuestros problemas más complejos no surgirán de monólogos institucionales, sino de diálogos genuinos entre diferentes perspectivas, experiencias y saberes. A lo largo del día, diversas voces compartieron testimonios concretos de transformación. Una madre de Sinaloa que había recuperado a su hijo de las garras del narcotráfico. Un ex sicario convertido en mediador comunitario. Policías que habían encontrado nuevas formas de vincularse con las comunidades que protegían. Sacerdotes y pastores que habían abierto sus templos como espacios neutrales para diálogos entre grupos enfrentados. Entre los asistentes se encontraban también críticos del programa, activistas que señalaban deficiencias, académicos que cuestionaban aspectos metodológicos. Lejos de ser excluidas, estas voces críticas habían sido específicamente invitadas, consistente con la filosofía de diálogo genuino que fundamentaba la iniciativa. Al caer la tarde, mientras el sol poniente bañaba de tonos dorados la plaza histórica, Harfuch y el padre Aguilar caminaron juntos entre la multitud, conversando directamente con participantes de diversos estados, escuchando nuevas propuestas, reconociendo desafíos pendientes. Un reportero se acercó a ellos con micrófono en mano. Secretario, padre, ¿cómo definiría cada uno el legado de esta iniciativa hasta ahora? El padre Aguilar miró hacia Harfuch, cediéndole cortésmente la primera respuesta. El verdadero legado no está en los discursos ni en los eventos, reflexionó el funcionario con una seriedad tranquila. Está en las comunidades que han recuperado su capacidad de convivir sin miedo. Está en los jóvenes que encuentran alternativas a la violencia. Está en las instituciones que aprenden a escuchar antes de imponer. El sacerdote asintió antes de añadir su propia perspectiva. Y está también en la esperanza restaurada, dijo con su característico tono cálido. México ha vivido demasiado tiempo bajo el peso de una narrativa de fatalismo, como si la violencia y la descomposición fueran nuestro destino inevitable. Lo que estamos construyendo juntos es una narrativa alternativa,
una que reconoce nuestras profundas heridas históricas pero insiste en nuestra igualmente profunda capacidad de sanación colectiva. Mientras la transmisión en vivo llevaba estas palabras a millones de hogares en todo el país, la plaza vibraba con una energía difícil de describir pero imposible de ignorar. No era el entusiasmo efímero de las promesas políticas ni la solemnidad distante de las ceremonias oficiales, sino algo más orgánico y genuino, la experiencia compartida de un país que comenzaba, lentamente, a reimaginar sus posibilidades de futuro. Omar García Harfuch, mirando a su alrededor, recordó aquella tarde de miércoles en que había entrado casualmente a una misa buscando respuestas personales tras sobrevivir a un atentado. Nunca hubiera imaginado que aquel momento lo llevaría a replantearse tan profundamente no solo su enfoque profesional sino su propósito de vida. El padre José de Jesús Aguilar, observando la interacción entre personas de tan diversos orígenes y perspectivas, reflexionaba sobre cómo su vocación sacerdotal había encontrado una expresión inesperada a través de esta iniciativa. Después de décadas comunicando mensajes de fe y esperanza a través de los medios, ahora participaba en un proceso concreto de transformación social que trascendía las fronteras tradicionales entre lo religioso y lo secular. Mientras el evento concluía con una interpretación musical que fusionaba sonidos tradicionales mexicanos con ritmos contemporáneos, ambos hombres permanecían en silencio, conscientes de que lo iniciado era solo el comienzo de un largo camino, pero profundamente convencidos de que ese camino, con todos sus desafíos, valía la pena ser recorrido. La Ciudad de México, con sus contradicciones y belleza, se extendía a su alrededor como un recordatorio permanente de la complejidad del país que ambos, desde sus diferentes posiciones, se habían comprometido a servir, un México herido pero resiliente, fracturado pero en búsqueda constante de su reunificación. Un país donde el diálogo genuino comenzaba a verse no como un lujo idealista sino como una necesidad práctica para su supervivencia y florecimiento. Y todo había comenzado con una corrección respetuosa en medio de una misa dominical, un momento de autenticidad entre dos hombres que, desde orillas aparentemente opuestas, descubrieron que compartían la misma profunda preocupación por el bienestar de su nación y su gente.